Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos una semana más a Gabinete de Crisis. Ya sabéis, nuestro espacio para reflexionar sobre todo tipo de temas relacionados con nuestra psicología. Puedes escucharnos cada lunes de 7 a 9 de la tarde aquí en el dial 102.8 FM. Pero recuerda que también puedes hacerlo a través de internet en radiomai.com/online. Y puedes seguirnos también en Facebook, en nuestra página Gabinete de Crisis, y en Twitter, @gabinete_crisis. Para hacernos llegar cualquier consulta o para que te orientemos de manera personal, puedes escribirnos a gabinetedecrisis@hotmail.es. Y arrancamos ya el programa de hoy, que, como ya os hemos adelantado en las redes sociales, va a estar dedicado a las diferencias entre hombres y mujeres. Y empezaremos hablando del famoso autor conocido John Gray, doctor en psicología, experto en comunicación, relaciones interpersonales y desarrollo personal, que ha recibido, por un lado, gran apoyo, pero por otro también grandes críticas, debido a que se ha centrado en las diferencias entre hombres y mujeres, como decimos, y a que lo ha hecho además en un contexto histórico y cultural, a partir de los 90, en el que lo que predomina es al revés, todo lo contrario, ¿no? El intentar acercar las figuras de hombre y mujer, promover la igualdad de sexos. Y yo creo que a veces el abogar por la igualdad de derechos de hombres y mujeres, lo cual es incuestionable, que tenemos los mismos derechos evidentemente como seres humanos que somos, yo creo que esto ha llevado a confusión, ¿no? Por supuesto que tenemos los mismos derechos, como digo, pero esto no significa que seamos iguales, y esto todos lo sabemos. Esto es lo que ha reivindicado el Dr. Gray en su libro, el más conocido de los muchos que tiene, Los hombres son de Marte y las mujeres de Venus. Y vamos a hablar de todas estas diferencias basadas en el sexo siguiendo esta obra de John Gray. Y añadiremos, además, información obtenida mediante los resultados obtenidos en diversos estudios científicos que a lo largo del tiempo no han hecho sino que corroborar lo que este autor ya lleva años promocionando y divulgando. Una causa muy importante de los conflictos y de los malentendidos entre los seres humanos es que suponemos, a veces incluso damos por hecho, equivocadamente, claro, que las personas van a reaccionar y van a comportarse de la manera en que nosotros lo haríamos. Es decir, si alguien reacciona de una determinada manera en una circunstancia, una situación concreta, nos basamos principalmente en el por qué yo reaccionaría así, ¿no? Para intentar comprender de alguna manera por qué lo ha hecho el otro, emitiendo así a veces de manera inconsciente juicios de valor de lo que está detrás o lo que subyace a esa reacción o comportamiento ajeno. Y esto suele suceder habitualmente, ocasionando numerosos problemas, además de en todos los contextos, el laboral, amistoso, familiar, sobre todo en el contexto de pareja. Por ello vamos a hablar de las diferencias entre hombres y mujeres, porque es verdaderamente importante que seamos conscientes de que, aunque por lo general, evidentemente, los seres humanos somos muy parecidos y tenemos unas tendencias bastante similares, existen grandes diferencias entre las personas y, aunque sea controvertido, también entre los sexos. Diferencias que están basadas en nuestra biología,
como sabemos, debido a las hormonas, y también aspectos cerebrales que comentaremos a continuación, más adelante. Diferencias que también están basadas en la experiencia vital de cada uno y, como es bien sabido, también en la educación recibida o en la cultura en la que nos encontramos inmersos. Y es que solo conociendo nuestras diferencias podremos comprendernos y respetarnos mutuamente. Pero debemos ante todo dejar claro que todas las diferencias de las que vamos a hablar reflejan tendencias generales según el sexo, es decir, no significa que todos los hombres sean de una determinada manera o todas las mujeres de otra. Ya sabemos que cada persona es un mundo, ¿no? Y que el sexo es solo un factor más de los muchísimos de los que depende nuestra manera de vivir, de pensar, de comportarnos o relacionarnos. Pero eso no quita en absoluto que el sexo sea en esencia un factor muy importante, ¿no? Y decisivo o determinante en bastantes aspectos. Existen numerosísimos estudios científicos que demuestran que la mente masculina y la mente femenina organizan la información de manera diferente. Y las diferencias hoy tienen comprobación tanto a nivel psicológico como a nivel neuronal. Como hemos dicho, las hormonas también hacen lo suyo, ¿no? La testosterona en los hombres y los estrógenos en las mujeres nos diferencian desde el primer momento y durante el resto del desarrollo y de nuestra vida. Vamos a empezar a analizar las diferencias entre hombres y mujeres desde un punto de partida que a mí me parece de suma relevancia. Y es que para empezar, para los hombres suele ser más importante el resultado, el objetivo. Esa capacidad para alcanzar objetivos, para obtener resultados, como decimos, para la mujer tiene una importancia un poco más relativa, ¿no? Los hombres suelen centrarse más en las soluciones, en los resultados, y además otorgan más importancia que las mujeres a la capacidad de lograr estos objetivos por sí solos, sin necesidad de ninguna ayuda. Y es por ello que frecuentemente los hombres pueden tender en mayor medida que las mujeres a sentirse ofendidos cuando se les ofrece un consejo que no han solicitado, ya que esto puede significar que no se les percibe como competentes, que se duda de su eficiencia o de su autonomía. Y esta es una de las razones por las que a los hombres suele costarles más el hablar de sus problemas, como sabemos, compartir sus preocupaciones cotidianas, ya que el simple hecho de compartirlas podría haberse interpretado como si estuvieran pidiendo algún tipo de ayuda. Podría ser signo de debilidad. Claro que los hombres comparten sus problemas, como todos. El hecho es pues que lo hacen en menor medida de lo que suelen hacerlo las mujeres o tienen menor necesidad de ello. Varios estudios apuntan que los hombres son más competentes a la hora de resolver situaciones concretas, como decimos, y que responden muy bien en comparación a las mujeres a esta necesidad de lograr una solución. Sin embargo, las mujeres parecen verse más reconfortadas a la hora de simplemente relatar los problemas, hablar de ellos y desmenuzarlos de alguna manera, sin prestar tanta atención en la necesidad de resolverlos. Y a veces, como sabemos, muchas discusiones de pareja o malentendidos pueden comenzar así. Por ejemplo, la mujer comparte un problema con su pareja, con el hombre, para hacerle de alguna manera partícipe de sus sentimientos. Y en ocasiones con el único objetivo o el objetivo principal de despertar en él cierta empatía o comprensión.
¿Qué pasa? Que el hombre lo que hace es, por lo general, ya decimos, puede hacerlo, suponer de manera equivocada, como digo, que lo que persigue su pareja, la mujer, es algún tipo de asesoramiento por su parte, una solución, ¿no? Por lo que empieza a darle consejos intentando ayudarla a resolver la situación que le está contando. Pero como la mujer no busca consejo, sino simplemente compartir sus sentimientos, es frecuente que continúe, ¿no?, dando vueltas al problema, puesto que lo que necesita es hablar de ello, expresarse, que se la entienda, sentirse comprendida. Ante esto, el hombre pues lo percibe como un rechazo de sus consejos, lo que puede traducirse en una sensación de incompetencia o de incapacidad para ayudar a su mujer a resolver el problema. Por ello, los hombres deberían ser conscientes de que el apoyo que la mujer busca o necesita en ese momento muchas veces no es un apoyo orientado a los resultados, sino simplemente un apoyo basado en la escucha, en la solidaridad y la comprensión. Pero las mujeres también debemos tener en cuenta que no es que no les interesen nuestros problemas o es que no quieran hablar de ello o no les importemos. El hecho es que ellos simplemente necesitan o piensan que nosotras necesitamos una resolución, un resultado. No es que nos den una solución así al azar para que nos callemos y dejemos de molestarles, sino que, al contrario, ellos pretenden satisfacernos. Lo que pasa es que no alcanzamos esa comprensión mutua y debemos trabajar esto y reflexionar, evidentemente abriéndonos a nuestra pareja. Pero a veces resulta excesivamente complicado el abrirse porque incluso la propia persona puede desconocer cuál es el objetivo último de estar relatando un problema. Simplemente la mujer necesita expresarse, como digo, y que el hombre la escuche, como haría una amiga. Y no queremos caer en tópicos aquí, simplemente estamos hablando, como digo, de generalidades, de cosas que son más frecuentes en las mujeres y en los hombres, pero que evidentemente pues habrá personas que todo lo contrario, mujeres que se orienten más hacia la solución y no les guste esto de estar hablando de los problemas o tal, y hombres que al contrario, que les guste muchísimo debatir, compartir cosas, pero no busquen esa solución inmediata o la busquen menos. Pero bueno, al margen de esto, de que hay casos para todos y evidentemente hay que analizar cada caso en concreto, las mujeres siempre suelen dar más importancia a la comunicación que los hombres, ¿no? De hecho, la capacidad para comunicarse con otros y las facultades asociadas al lenguaje suelen estar más desarrolladas en las mujeres que en los hombres, al igual que el exteriorizar las emociones no suele suponer, por lo general, tanta dificultad para ellas como para ellos. Las mujeres otorgan mayor importancia a las palabras, por eso muchas veces para ellas las acciones no son suficientes en sí mismas. Necesitamos a veces que los hombres refuercen estas acciones con palabras, refuercen los hechos verbalizando sus intenciones o sus sentimientos. Las mujeres necesitan escuchar, necesitan hablar y escuchar, comunicarse. Pero además está comprobado que las mujeres interpretan más eficazmente el lenguaje no verbal, que ya sabemos que es una parte importantísima de la comunicación. Porque por naturaleza las mujeres nos caracterizamos por nuestra capacidad para empatizar con el estado de ánimo de los demás. Las mujeres entran en sintonía con otros con mayor facilidad y pueden reconocer las emociones de los demás con más eficacia. Todo esto según estudios y, como ya decimos, en términos generales. Cuando interactúan, las mujeres suelen estar
más atentas a las necesidades del otro y al escuchar reflejan en sus gestos las emociones que les genera lo que su interlocutor está compartiendo con ellas. Como ya dijimos en el programa en que hablamos del apego infantil, las mujeres pueden estar más preparadas para todo esto de manera adaptativa, ya que a la hora de ser madres necesitamos reconocer las necesidades del bebé para poder responder de manera adecuada y garantizar la supervivencia o al menos el bienestar de sus hijos. También se ha mostrado que las mujeres cuentan con este tipo de intuición o la intuición más desarrollada, como decimos, para poder prever las necesidades y sentimientos de los demás, mientras que los hombres suelen atender menos a estas cuestiones intuitivas y atienden más a los matices de tipo racional y lógico. Y a diferencia de los hombres, que cuentan con un sentido del yo más basado en su capacidad de resolución y de generar resultados, las mujeres se autodefinen más en relación con sus sentimientos y también con la calidad de las relaciones interpersonales. Por lo general, manifestar las experiencias personales y las emociones es más importante para las mujeres que el alcanzar objetivos. Hablar y relacionarse suele ser para ellas fuente de mayor satisfacción que para ellos. La mayor tendencia femenina a esta comprensión y el mayor desarrollo de sus facultades comunicativas le brindan una mayor capacidad para lograr una mediación, mediar de manera más eficaz en los conflictos entre otras personas, se entiende, ¿no? Y también, pues suelen ser mejores negociadoras que los hombres. Como decimos, gracias a esta apertura se consigue una mejor percepción de los demás, de sus sentimientos, y así las mujeres cuentan con mayores herramientas para la conciliación. Por otra parte, el tópico de que los hombres solo pueden hacer una cosa a la vez se basa en una realidad, en una verdad. Se basa en que los hombres se circunscriben mejor a las tareas puntuales o pensamientos concretos en determinadas circunstancias específicas, a diferencia de las mujeres. Por ello, parece que los hombres tienen mayor capacidad para focalizarse en la tarea, en lo que están haciendo. Incluso les suele costar abandonar una tarea más que a las mujeres. Y distintamente a nosotras nos suele costar más, pues, el ocuparnos de una sola cosa. Parece que nos estimula el estar a varias cosas a la vez, ¿no? Además, las mujeres cuentan con una visión más a largo plazo que la de los hombres. Esta sensibilidad especial que quizá venga pues de su naturaleza de ser madres, que están preparadas para ello, para comprender a sus hijos, a su prole, les permite mirar más hacia el futuro, ver más allá, programar o anticipar cosas más a la larga, mientras que, como decimos, el hombre piensa más en un resultado inmediato, ¿no? Una solución para ahora, a corto plazo. Los hombres avanzan más paso a paso. Son más buenos, como digo, en el aquí y el ahora. Y suelen ser, como se ha visto, menos imaginativos a la hora de mirar hacia el futuro en comparación con las mujeres. Y voy a dejaros ahora con una canción que se llama Happy Together, que seguramente todos conocéis, y que esperemos que nos anime un poco a complementarnos, a conocer más tanto a los hombres, a las mujeres, y a las mujeres a
entender o comprender más a los hombres y así poder convivir felices juntos. Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. If I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me, so ease my mind. Imagine how the world could be so very fine, so happy together. No matter how they toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me, so happy together. I can't see me loving nobody but you for all my life. When you're with me, baby, the skies will be blue for all my life. Me and you, and you and me, no matter how they toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me, so happy together. How they toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me, so happy together. So happy together. And how is the weather? So happy together. We're happy together. So happy together. Espero que hayáis disfrutado de esta magnífica canción y volvemos ya por aquí para seguir hablando de las diferencias entre hombres y mujeres. Diferencias probadas o apoyadas de manera científica a través de estudios, numerosísimos estudios, no son uno ni dos, sino que es mucha la atención que se ha centrado sobre este tema. Y vamos a comenzar otorgando importancia a que el cerebro de hombres y mujeres, para empezar, no es igual. Ya sabemos que existen diferencias. Por ejemplo, tenemos circuitos cerebrales diferentes, tenemos diferentes estructuras cerebrales. Hay diferencias entre los circuitos neurológicos y las concentraciones de neurotransmisores entre hombres y mujeres. Todo esto puede llevar, como sabemos, a todas estas diferencias a las que estamos haciendo referencia en la manera de sentir, de relacionarnos, de comportarnos y de vivir la vida, de percibir los acontecimientos y lo que sucede. Por ejemplo, se ha hablado de que para empezar el dolor se experimenta de manera distinta
en función de si se es hombre o mujer. Y además, las mujeres tienen mayor tolerancia al dolor para poder estar preparadas para hacer frente a los dolores del parto o de la menstruación. Además, los hombres suelen tener más problemas de memoria. Esto sí que está probado, no sé cuál es el rigor o cuánto es el rigor de estas investigaciones. Quizás las mujeres pues puedan recordar mejor los detalles que para los hombres pueden pasar desapercibidos, pero luego lo comentaremos todo esto. Además, el dormir mal, el insomnio, afecta en mayor medida a las mujeres que a los hombres. Sí, es así. Y por otro lado, las mujeres también se preocupan más. Digamos que los hombres se ocupan más y las mujeres se preocupan más, o tienden a preocuparse más y tienden a percibir más las situaciones de riesgo. Para empezar, los hombres piensan de una manera más lineal en comparación con las mujeres, una manera más consecutiva. Tienen mayor dificultad para integrar conocimientos e información dispersa y, sin embargo, la mujer tiene una concepción más global, más generalizadora o mayor facilidad para poder integrar los detalles en el todo. La mujer cuenta con mayor capacidad para pensar de forma totalizadora en diversos aspectos, incluso en aspectos no manifiestos, aspectos implícitos, que su percepción, como decimos, intuitiva, a los que le permite acceder o percibir, ¿no? Entonces, este pensamiento global se contrapone de alguna manera al pensamiento del hombre, que piensa de manera más secuencial o más focalizadora, como decíamos antes. Como decíamos también, cuando una mujer escucha, presta total atención y puede conversar a la vez conectándose realmente con el otro, con el interlocutor y también con sus emociones. Como hemos dicho, las mujeres conversan o pueden tener mayor facilidad para conversar de varios temas, variando el foco con rapidez, lo que resulta pues más confuso para los hombres. Los hombres son más de estamos en este tema, centrémonos en este tema, y las mujeres, pues como sabréis, tienen mayor capacidad o les gusta más el ir cambiando de un tema a otro, retomarlo, volver, darle la vuelta y todo esto que estamos hablando. Las mujeres han desarrollado, por lo que se sabe, mayor capacidad de escucha, como decimos, que además no solo les hace oír y comprender mejor al interlocutor, sino también saber distinguir sonidos y diferenciar tonalidades y matices en la voz del otro para poder interpretar de manera más fácil sus emociones, para poder intuir todo lo que está dentro de la otra persona. No solamente lo que dice o lo que expresa, sino también lo que no. Por otra parte, los hombres se suele decir siempre que son más competitivos. Y esto tiene parte de cierto. Desde niños, desde pequeños, pues los hombres prefieren más los juegos de competencia. Se podría decir que todo esto pues es debido a la educación o a que se les orienta en esta dirección y a las niñas en otra, pero lo que sí que parece que se ha mostrado en varios estudios es que esto tiene un componente también natural. Tal vez el hecho de que, como decimos, de manera natural y adaptativa, esa facilidad de conciliación o de armonía social de las mujeres no les permite o no nos permite el competir de esa manera, ¿no? Preferimos igual apoyarnos y evitar conflictos innecesarios. Pero ya digo, por lo general, los hombres pues tienen un gran componente que por instinto de pelea, de lucha, ¿no? Entre las personas que están dentro de una situación o para, como decimos antes, lograr un objetivo o un resultado, prima el objetivo
prima la meta que ellos se han impuesto, por lo tanto van a luchar por ella porque es más importante que las relaciones. Sin embargo, para la mujer suele ser más importante la relación, mantener una relación cordial, que un objetivo. Ya sabemos, bueno, ya es también bien conocido que el sexo se encuentra en un nivel de mayor interés para el hombre que para la mujer. Sin embargo, para la mujer suele ser más importante el plano afectivo, más emocional, sentimental, amoroso, ¿no? Se encuentra como por encima del interés sexual. Las mujeres se dice que dan más importancia a la unión profunda, al amor, mientras que el hombre considera más indispensable el placer sexual. Y esto también tiene una parte de cierto, que decimos no es así, o sea, no hay que encasillar a los hombres en sexuales y a las mujeres en emocionales, sino que todos tenemos de todo, evidentemente. Pero sí que es cierto que los hombres cuentan con un espacio 2,5 veces mayor para la libido en su cerebro que las mujeres. Y es por ello que desde pequeños pueden ser más sensitivos en este aspecto y durante la adolescencia quizás puedan tener mayor número de pensamientos de índole sexual. Decíamos antes que las mujeres tienen mayor capacidad memorística, digamos, ¿no? ¿Y esto por qué? ¿Por qué puede ser? Pues porque la capacidad de la mujer, como hemos dicho, para conectarse con sus emociones, hace que cada asunto, cada cosa que ocurre en sus vidas, esté muy íntimamente ligado con una emoción. Y esto permite, esto sí que es así, está demostrado, el poderlo plasmar en la memoria y poderlo recordar para siempre. Quien dice para siempre, dice quizá durante un periodo más largo, o todo lo almacenamos, nada se olvida realmente, pero poderlo retomar o recordar con mayor facilidad. ¿Y qué hay de lo que he comentado de que las mujeres se preocupan más? Pues esto, por lo que parece, es un hecho. Parece que las mujeres se dedican a organizar más las cosas de su vida o de las de los demás, su pareja, sus hijos. Pueden alterarse más por las cosas que hacen los demás, por los riesgos que pueden correr, como decimos, por el futuro, por este pensamiento a largo plazo. Ya no solo por el futuro de la familia, sino también pues del país o de la comunidad en la que esté inmersa. Perdón. ¿Qué es lo que ocurre a veces? Pues que esta preocupación, esta sensibilidad, pensamiento a largo plazo puede provocar mayor ansiedad, por ello son más frecuentes los síntomas ansiosos en mujeres que en hombres. Y los hombres, por el contrario, pues son mejores en esto de vivir el presente, se suele decir, y pueden tener mayor capacidad para evitar las preocupaciones. Es decir, en su cabeza es como si hubiera una voz que les dijese: ¿para qué voy a ocuparme, inconscientemente, evidentemente, con anterioridad de algo que no puedo solucionar ahora? Porque, como decimos, ellos lo que les prima, lo que les importa más es el resultado inmediato, no el corto plazo. Les parecerá un poco más inútil a sus cerebros el preocuparse por cosas que todavía no han llegado. Y de hecho yo creo que esto es algo que deberíamos interiorizar más las mujeres y aprender un poco más de ellos. ¿Y qué ocurre a nivel neuronal? Como hablábamos antes, pues en las mujeres lo que sucede es que hay mayor número de conexiones entre los dos hemisferios, el derecho y el izquierdo, mientras que en los hombres existe una mayor conectividad entre las zonas anterior y posterior de cada uno de los hemisferios. Y el hemisferio derecho suele controlar más la intuición, mientras que el izquierdo controla más la actividad de tipo racional y lógica.
por lo tanto una mayor actividad entre ambos hemisferios, facilita a su vez un pensamiento medianamente analítico que puede complementarse con el pensamiento intuitivo. Como decimos, con respecto a las partes anterior y posterior del cerebro, la anterior controla los músculos y la posterior, la que está sobre la nuca, es responsable de la visión. Así, cuantas más conexiones hay entre estos dos módulos, anterior y posterior, mayor será la capacidad de coordinación entre la vista y los movimientos, la parte dorsal y ventral, y mejor será la preparación para la acción, como ocurre en el caso del hombre. La Universidad de California y diversos científicos de la Universidad Autónoma de Madrid, también la Fundación Reina Sofía y la Complutense, concluían en un estudio que el cerebro de la mujer es más eficiente. El estudio lo que buscaba era desentrañar por qué, siendo de menores dimensiones, el cerebro de la mujer, ya que el del hombre es un 8% más grande, rinde igual intelectualmente. Y concluyeron, tras realizar test de inteligencia, que el cerebro femenino requería menor energía, menor número de neuronas para llevar a cabo una tarea, y que en algunos casos lo hacía incluso mejor. Concretamente en el caso del razonamiento inductivo, en ciertas operaciones numéricas y en la adaptación a los cambios. Los hombres, por su parte, mostraban una mejor percepción espacial. Todo esto lo que hace es ofrecer una explicación científica a una cuestión que durante mucho tiempo se ha achacado a otras causas, como sabemos. ¿Y qué dice David Pérez, neurólogo y presidente de la Fundación Cerebro? Comenta que inicialmente fueron estudios psicológicos los que constataron las diferencias entre el cerebro del hombre y el de la mujer, pero que se creía que podían responder a factores educacionales o a factores genéticos meramente. Pero conforme fueron cambiando los roles culturales, se fue detectando que estas diferencias persistían, lo que llevó a pensar que podrían basarse en diferencias neurobiológicas. Y este autor, David Pérez, nos invita a no percibir esto como una competición, sino que la asociación de ambos, el hombre y la mujer, es lo que permite que nuestra especie siga progresando. Por ello no debemos separarnos o tender al distanciamiento, a la diferenciación, sino atender a estas diferencias, comprenderlas, para poderlas integrar en nuestro pensamiento y para poder relacionarnos de manera más eficaz entre nosotros y evitar conflictos innecesarios que en el caso de la pareja o en otros casos muchas veces pueden llevar a consecuencias catastróficas y muy dolorosas, como todos conocemos, ¿no? A veces ya no entrando en el hecho del maltrato, ni psicológico ni físico, porque esto ya sería un tema aparte que deberíamos tratar en otro programa, sino simplemente atendiendo a la cantidad de personas, de parejas que se separan, se divorcian, incluso siguiendo enamorados o amándose, pero por el hecho de que se dan cuenta de que les es imposible convivir, de que no se comprenden, no se entienden entre ellos, no saben lo que pasa. De aquí lo típico de las mujeres, qué complicadas, no hay quien las entienda, o los hombres son, tampoco hay quien los comprenda, son todos iguales. Todas estas frases, estos tópicos, pues en el fondo tienen una parte de verdad. No hay que ni demonizar las diferencias ni aferrarnos a ellas tanto. Yo creo que el machismo o el feminismo, o sea, el sexismo en general, es algo negativo. No tenemos por qué tener una predilección o tener que tratar de competir, como dice David Pérez, sino el poder valorar la mayor capacidad del otro para algunos aspectos
y la mayor capacidad del propio sexo para otros, para poder complementarnos y lograr así la unión, la armonía y el progreso, como dice, la evolución. También se ha dicho que los hombres, pues como hemos dicho, tienen mayor capacidad para la percepción espacial, para la orientación, ¿no? Que son más capaces de leer los mapas con eficacia que las mujeres. Y también hubo unos científicos que se interesaron por esto. Neurocientíficos estadounidenses en concreto, que investigaron por qué los hombres parecen tener mayor facilidad para procesar información abstracta que las mujeres. Bueno, información abstracta, por ejemplo, en este caso, a la hora de leer los mapas. Para ello, pidieron a grupos de ambos sexos que analizaran un diagrama complejo y que dibujaran a continuación cómo quedaría si le dieran la vuelta. ¿Cuál fue el resultado? Que los hombres lo hicieron más rápido que las mujeres, significativamente más rápido. Entonces, ¿qué se hizo después? Bajo el escáner, comprobar que los varones desplegaban una mayor actividad en 4 áreas del cerebro que están asociadas a la toma de decisiones, al enfoque en una sola tarea, como decíamos, y a la visualización espacial. Y según Richard Hayer, neurólogo pediátrico, los hombres son mejores que las mujeres en determinadas habilidades de visualización espacial, y esta podría ser la causa de que el número de mujeres en la ciencia, que es de un 50% de media, sobre todo en ciencias de la vida, dice, se reduzca a un 5% en las matemáticas, la ingeniería, la física, tal y como explican diversos científicos. Esto puede sonar machista, puede sonar... Yo personalmente no estoy tampoco muy de acuerdo con ello, porque sí que es cierto que la cultura y la educación en muchos casos pues inclina más hacia unas especialidades que hacia otras, sino que el hecho es este, ¿no? Que si hiciéramos estos estudios, a lo mejor dentro de bastantes más años, veríamos que se ha normalizado la situación, que hay una media de 50% de la mitad de hombres y de mujeres en las ciencias, en las profesiones y en todos los demás ámbitos. ¿Qué pasa? Pues como todos sabemos, a veces no se tienen las mismas facilidades o pues se prefiere escoger a hombres que a mujeres en determinados puestos, y al contrario, en otros se da más preferencia a las mujeres que a los hombres. Bueno, en cualquier caso, esta ventaja que decimos de los hombres para leer mapas, pues se podría desvanecer si tuviesen que hacer algo más al mismo tiempo, como decimos, ya que el mayor número de conexiones del cerebro femenino nos permite afrontar más desafíos al mismo tiempo, como decimos. Pero más complicado que para la mujer el leer mapas puede resultar para el hombre el desentrañar, entender las emociones de los que le rodean, como decimos, incluso de sus propios hijos. Así que, investigadores italianos también abordaron esta cuestión y certificaron de manera científica otro de los estereotipos en torno a los hombres, más concretamente en relación con el subgrupo de padres primerizos. Las madres suelen achacar a veces a sus parejas, al padre, una falta de reacción ante las necesidades de sus hijos. Entonces, para establecer si esta poca reactividad de padres es pura dejadez o responde a factores neuronales más complejos, lo que hicieron estos investigadores italianos fue escanear los cerebros de hombres y mujeres mientras oían el llanto de un niño. El llanto en concreto de un niño hambriento, que lloraba porque tenía hambre. ¿Y qué descubrieron?
que cuando este llanto llegaba a los oídos de la mujer, la actividad en 2 zonas del cerebro se reducía inmediatamente, concretamente en las áreas dedicadas a divagar, a dejar el pensamiento en nuestro cerebro a la deriva, la mente en blanco, lo que se suele decir. Y de esta manera se desactivaban estas partes que pueden distraernos y permitían a la madre pasar a la acción y a la detección de este llanto de manera más inmediata. Pero en los hombres, sin embargo, como anuncia el estereotipo, no se daba esta desactivación de las zonas que están dedicadas a distraernos, a soñar despiertos, ¿no? Se puede decir. Aún así, dicen, hay una manera de que las mujeres nos perdonen ante esta incapacidad, y es haciéndolas reír. Se ha comprobado que las mujeres son capaces de olvidar todo si un hombre les ofrece una de las cualidades que más aprecian, que es el sentido del humor. La Universidad de Medicina de Stanford, en California, detectó que la risa provoca en las mujeres una mayor actividad en las regiones del cerebro en las que se registran las sensaciones como el aprecio o el cariño hacia otra persona. Hemos comentado antes que las mujeres tienen mayor conexión entre ambos hemisferios. Pero ¿qué es lo que también se ha puesto de manifiesto en la ciencia últimamente? Pues que los hombres tienen mayor número de conexiones longitudinales en los hemisferios. Esto da lugar a una mejor conectividad dentro de cada uno de los hemisferios, en la zona anterior, como hemos dicho, y la posterior, las que controlan la visión y los músculos. Y además se detectó también una mayor actividad transversal en el cerebelo, que interviene en la coordinación de los movimientos y la retención de pautas y procedimientos, lo que por ejemplo pues podría facilitar actividades como aprender un deporte, por ejemplo esquiar, montar en bici. Este estudio, ¿quién lo realizó? Científicos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Pensilvania. Lo comprobaron gracias a escáneres que realizaron a un total de 949 personas. Todo ello puede influir en lo que comentábamos al principio, que los hombres están más orientados a la acción y son mejores en tareas que requieren una respuesta inmediata. Una respuesta, una resolución, un resultado. Pero como decíamos antes, las mujeres tenemos mayores conexiones entre ambos hemisferios, derecho e izquierdo, y de este modo somos más susceptibles a usar todo el cerebro cuando un hombre puede usar de manera predominante más un hemisferio que el otro. Al menos así lo afirma Rubén Gur, uno de los autores de este estudio. Esta mayor conexión transversal de las mujeres hace también que aumente la memoria, lo que comentábamos antes, y también las habilidades sociales. Pareciendo también que el cerebro femenino está diseñado en mayor medida para combinar pensamiento analítico, lógico, y pensamiento intuitivo. Mientras el de los hombres está mejor diseñado para la coordinación, como decimos. Y en palabras de nuevo de David Pérez, el presidente, como hemos dicho, de la Fundación Cerebro, hombres y mujeres han pasado 100.000, 200.000 años desempeñando roles y funciones diferentes en las distintas sociedades que han existido.
que básicamente han sido las mismas hasta hace 30 o 40 años. El hombre salía a cazar en la antigüedad o a trabajar para poder sustentar económicamente a la familia, ¿no? Y la mujer pues se quedaba en el hogar o en el poblado o en la cueva o donde fuese con el resto de mujeres y niños. Entonces esto ha hecho que el hombre sea de alguna manera más agresivo y menos orientado a la convivencia, y la mujer al contrario más apta en la socialización y se encuentre más cómoda cuando está rodeada de personas. Otro estudio llevado a cabo también en la Universidad de Pensilvania confirmaba esta tesis, señalando que las mujeres tienen más capacidad de atención, facilidad de palabra y habilidades sociales, mientras que los hombres son más rápidos a la hora de procesar el espacio y también a la hora de reproducir respuestas motoras o desplegar estas respuestas motrices a determinados estímulos, ¿no? ¿Y qué es una cosa muy interesante de este estudio? Pues que las diferencias entre las conexiones cerebrales de hombres y mujeres comenzaban a detectarse a los 13 años. Es decir, se estudiaron personas desde los 8 años, tanto hombres y mujeres, y se empezaron a detectar las diferencias a partir de los 13. Pero sobre todo entre los 14 y los 17 años de edad, que es este periodo que se corresponde con cambios hormonales de la adolescencia, era cuando más se desarrollaban estas diferencias. En cualquier caso, los científicos explican que estas diferencias entre el cerebro masculino y femenino resultan tan sorprendentes como lo bien que se complementan. Señalan además que los mapas de conectividad cerebral que se realizarán a partir de los estudios que se han llevado a cabo son los que ayudarán a entender no solo las diferencias entre cómo piensan hombres y mujeres, sino también los orígenes de algunos desórdenes neurológicos que a menudo están relacionados con el sexo. Se dice que la cara es el espejo del alma. Y aquí el por qué los hombres parecen un caso perdido a la hora de interpretar las emociones ajenas. Lo afirma el investigador alemán Boris Schiffer. Dice que los ojos son una ventana a las emociones y una de las principales fuentes de información a la hora de determinar el estado mental de otra persona. Dice que las mujeres sabrían leer más a través de los ojos de los demás y que los varones no sabrían captar tan bien esta información, pues contando, como estamos diciendo, con mayor dificultad para detectar estados de ánimo. ¿Cómo se llega a esta conclusión? Tras realizar un estudio también que revelaba que las mujeres despliegan más actividad en áreas del cerebro vinculadas a las emociones y a la memoria al mirar a los ojos de otra persona. En esta misma circunstancia, mirando a los ojos de otra persona, esta misma zona cerebral en los varones mostraba una menor actividad. A las mujeres también les resulta más sencillo el reconocer caras, rostros, e incluso lo podemos hacer de manera más automática. De esta manera, lo que muchas veces las mujeres pueden interpretar como una indiferencia por parte de los hombres ante su estado de ánimo o el de otras personas, es simplemente un claro caso de miopía emocional. Así lo han llamado.
Hemos comentado antes que el dolor también se experimenta de manera distinta en función del sexo. Y comenzamos hablando de esto haciendo referencia a que las mujeres y los hombres no reaccionan de igual manera frente al estrés. Los hombres pueden preferir hacer ejercicio, salir a correr o incluso ver la tele o cualquier actividad que por lo general les haga encontrarse de alguna manera con ellos mismos, dialogar internamente con ellos mismos, aislarse. Como dice John Gray, los hombres, ante el estrés y ante las dificultades o emociones negativas, lo que hacen es aislarse, distanciarse y refugiarse en su cueva, que él lo llama. Mientras que las mujeres, ante el estrés o el dolor emocional, lo que hacen es intentar establecer relaciones con otras personas, dar un paseo en compañía de otras personas, una conversación, ir a tomar algo, simplemente hablar por teléfono. Y según el investigador Larry Cahill, un profesor de la Universidad de California, la respuesta a estas diferencias está en la amígdala. Ya sabemos que es la parte del cerebro asociada a las reacciones ante la tensión, ante el nerviosismo. Estas reacciones emocionales son distintas, ¿no? La amígdala es la que da la respuesta a estas diferencias. Ya que en situaciones de estrés, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que este investigador, tras años de estudios, ha podido corroborar? Que en situaciones de estrés los hombres, en lo que se detecta en los hombres, es que se activa más el lado derecho de la amígdala, vinculado con la furia. Y en las mujeres se activa el contrario, el lado izquierdo, que es donde realmente, estamos diciendo, se controlan las emociones, la conciencia de uno mismo. ¿Y qué relación tiene esto con la percepción del dolor que decíamos, la reacción ante el dolor entre hombres y mujeres que varían tanto? Pues aunque de manera popular siempre se ha tendido a pensar que las mujeres son más duras en este aspecto, los estudios lo que dicen es que sienten más el dolor que ellos. Y esto debemos aclararlo, porque por una parte decimos que las mujeres, por la necesidad que tienen de aguantar tremendos dolores en el parto, lo que tienen es el umbral más alto, ¿de acuerdo? O sea, pueden soportar o tener mayor tolerancia al dolor. Es mayor el dolor, pero pueden soportarlo de mejor manera. Pero ¿qué es lo que pasa? Que también, esto por un lado, pero también por otro lado, afecta el dolor. Por ejemplo, el dolor crónico, según revelan muchas estadísticas, en mayor medida a las mujeres que a los hombres. Las mujeres sufren el doble de migrañas que los hombres, lo que también puede tener su origen en el cerebro. Esta es la conclusión que han extraído científicos del Centro Médico de Harvard para el Dolor y el Cerebro y sugiere que las migrañas femeninas son diferentes a las migrañas masculinas. Una vez más, gracias a una serie de exploraciones con escáner, se demostró que en el caso de las mujeres las emociones influían mucho más en sus repetidos dolores de cabeza que en los hombres. La emoción siempre está relacionada. Y parece que en el caso de las mujeres está relacionada en mayor medida. Esto confirma la idea de que el estado emocional puede aumentar la sensación de dolor. Una cosa es el dolor, otra cosa es el estímulo, otra cosa es la sensación. Pues ante la misma intensidad de dolor, las mujeres declaran sentirlo más que ellos. Parece que hay una cierta contradicción aquí, pero si analizamos los estudios en profundidad, seguramente lleguemos a comprenderlo. Más bien, todo esto estaría más asociado, más relacionado
con el nivel de ansiedad experimentado por las mujeres. Pero ya sabemos que la complejidad es absoluta. Todo está relacionado en nuestro interior y por supuesto se seguirá investigando en estos aspectos, en estos campos, para poder esclarecerlo con mayor profundidad. Y os dejo con otra canción también que anima muchísimo y que también se llama Happy. La anterior se llamaba Happy Together, esta se titula Happy a secas, y así como la anterior era de hace bastantes años, esta es muy novedosa, es de estos últimos meses y es de Pharrell Williams. Espero que la disfrutéis y la bailéis. It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. I'm a hot air balloon that could go to space. With the air, like I don't care, baby, by the way. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy. Clap along if you feel like that's what you want to do. Here come bad news, talking this and that. Well, give me all you got and don't hold it back. Well, I should probably warn you, I'll be just fine. No offense to you, don't waste your time. Here's why. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy. Clap along if you feel like that's what you want to do. Hey, go. Bring me down, can't none
Y volvemos por aquí después de esta canción tan feliz, con 10 trucos científicamente probados, eso sí, para llegar a ser increíblemente feliz. Los que nos seguís en nuestras redes sociales, en Facebook y Twitter, ya habréis seguramente leído estos 10 trucos, pero para quienes no, voy a compartirlo también con vosotros. El primero de ellos es practicar deporte o realizar ejercicio físico durante al menos 7 minutos al día. Esto es lo que revelan los estudios. 7 minutos al día son suficientes y bastan para superar la depresión. Diversos estudios demuestran que de 3 grupos de personas que trataron la depresión, el primero con medicamentos, el segundo realizando ejercicio y el tercero combinando ambos métodos, medicamentos y ejercicio, los mejores resultados los obtuvo el segundo grupo, el de solo ejercicio, ya que solamente un 9% sufrió alguna recaída. Y es que el ejercicio nos ayuda a relajarnos, a aumentar la capacidad cerebral y, por supuesto, a mejorar nuestro estado físico, como ya sabemos. Así que, cada día, tómate 7 minutos, intenta hacer un hueco, organízate para que 7 minutos de ejercicio no te los quite nadie. Y además, si no tienes tiempo, pues es lo que siempre se ha dicho, ¿no? Se pueden hacer muchas cosas sin necesidad de alterar nuestra planificación diaria, como por ejemplo, en vez de subir o bajar en ascensor, hacerlo por las escaleras, o en lugar de coger bus o tranvía, ir andando y caminando. Porque además, otro truco para alcanzar un mayor bienestar y felicidad es el pasear más. Consideran los científicos que han realizado estos estudios que para escapar a la depresión y al estado de ánimo decaído y poder encontrarse feliz y entusiasmado, basta con pasear unos 20 minutos, eso sí, al aire libre. Es muy importante, sobre todo si tenemos la oportunidad de poder disfrutar de la naturaleza, o si lo hacemos en la ciudad, que sea al aire libre y en un sitio en el que no haya mucha concentración, mucha polución, y sea un sitio más abierto como un parque o una plaza, ¿no? Otro truco que parece una tontería y que parece que simplemente nos va a traer consecuencias beneficiosas en la salud física, y también lo hace en la psicológica, es dormir más, porque nos ayuda a ser menos sensibles a las emociones negativas. Según distintas investigaciones, los recuerdos positivos o neutrales, es decir, no negativos, se procesan por el hipocampo. Entonces, ¿qué pasa? Que la falta de sueño afecta al hipocampo y nos afecta a nosotros, ya que hace que no recordemos o no valoremos en su justa medida las experiencias o emociones positivas. Además, el dormir con normalidad nos ayuda a bloquear las emociones negativas y activar, como decimos, las positivas, las gratificantes. Así que a dormir más y, como ya sabemos, un mínimo de 8 horas al día, a la noche, será suficiente para acercarnos más a la felicidad. Otro punto, otro truco muy importante es pasar más tiempo, dedicar más espacio de nuestro día a nuestros amigos y a nuestra familia, a las personas que queremos, ya que mantener buenas relaciones con los amigos y familiares no solo puede resultar beneficioso, sino que está científicamente comprobado que es un gran método para ser feliz. Estudios reflejan que el sentimiento de apoyo que nos ofrecen las personas queridas nos ayuda de manera determinante a poder superar los momentos duros o dificultosos y, cosa muy importante, también ayuda a prolongar nuestra esperanza de vida. Y si quieres ser aún más feliz, no te contentes simplemente con pasar tiempo con ellos o disfrutar o dedicar tiempo a ellos, a estar con tus amigos y tu familia, sino también trata de ayudarlos en toda la medida de lo posible, todo lo que tú puedas. Dicen también muchos estudios que para sentirse más feliz basta con ayudar al prójimo unas 100 horas al año. Además,
Otros estudios también han demostrado que cuando compramos cosas, o sea, nos gastamos nuestro dinero en comprar cosas para otras personas, nos sentimos más felices y más satisfechos, que esto lo hemos podido comprobar hace poco en los regalos de Navidad, que cuando compramos algo gastándonos el dinero para nosotros mismos. Así que a hacer regalos y a ayudar a los demás, aunque simplemente sea para sentirte más feliz. Otro truco que detallan aquí los investigadores, que ya sabemos y conocemos muchos para ser más feliz, es sonreír. Sonreír alivia nuestro dolor, estimula las funciones cerebrales. No solamente va a mejorar el ánimo de los demás, de la persona a la que tú estés sonriendo, sino también el tuyo, ya que mejora además la sonrisa nuestras funciones cognitivas, como decimos, y nuestra atención. Aunque una sonrisa no sea sincera, ayuda a aliviar el dolor causado por situaciones estresantes. Así que ya sabes, aunque no tengas muchas ganas, sonríe, aunque no te esté viendo nadie o aunque te estén viendo y tengas miedo de parecer ridículo, sonríe todo lo que puedas. La meditación reactiva el cerebro. Según muchos estudios, inmediatamente después de practicar la meditación, aumentan los sentimientos de empatía con los demás, aumenta nuestra satisfacción y nuestra sensación de calma. Y estas tres cosas, la satisfacción, la empatía y la calma, son tres componentes fundamentales para sentirse feliz. Algo que también nos puede hacer sentir más felices es el planear un viaje. El simple hecho de planear un viaje, por ejemplo, para las vacaciones de verano, podemos empezarlo ya a planear, aunque al final no lleguemos a realizarlo, porque simplemente el hecho de planearlo nos va a influir de manera muy positiva. Se alcanza un muy buen estado de ánimo en la fase de planificación, ya que disfrutamos de esta sensación de anticipación que nos produce. Evidentemente, no debemos hacernos grandes expectativas si luego no tenemos posibilidad o recursos de llevar a cabo este viaje, porque luego nos vamos a sentir frustrados, pero siempre está bien soñar, imaginar lo que nos gustaría hacer o a dónde nos gustaría ir, incluso sin poner una fecha determinada, ¿no? ¿A dónde te gustaría a ti viajar en algún momento de tu vida? ¿Te gustaría ir a Japón? ¿A Australia? Pues todo es cuestión de empezar a mirar y a tener sueños, y uno de estos sueños puede ser el viajar, el conocer mundo. Seguro que nos vamos a sentir mucho más felices. Y otro punto importante para sentirse más feliz es la gratitud. El ser agradecido, incluso por cosas normales, cotidianas, sencillas, que ya damos por hecho que nos merecemos y tienen que estar ahí, pues agradecerlas es un buen paso para lograr la felicidad. Varios estudios también demuestran que fijarnos o prestar atención de manera sistemática a los sucesos positivos de cada día, por ejemplo, escribiéndolos, como muchas veces comentamos aquí en Gabinete de Crisis, tendrá un impacto muy beneficioso para nuestro estado emocional. Así que de momento recopilemos, llevamos realizar como mínimo 7 minutos de ejercicio al día. Pasear como mínimo 20 minutos al día. Ahí ya podemos juntarlas, ya podemos tener dos en una si realizamos el paseo. Por otro lado, dormir más. Es tan sencillo como acostarse antes si tenemos que levantarnos temprano para ir a trabajar, por ejemplo, y así nos garantizaremos pues una atención más plena al día siguiente, una mejor memoria, porque ya sabemos que, por ejemplo, para estudiar se dice lección dormida, lección aprendida, y esto también tiene base de cierto, como muchísimas cosas que se dicen de manera coloquial, y es que los sueños, el dormir, lo que nos ayuda es a registrar, a plasmar en nuestro cerebro lo que hemos vivido o aprendido durante el día anterior.
dormir más. Hemos dicho también amigos y familia, dedicarles más tiempo, manteniendo relaciones positivas y ayudando incluso a las personas que no conocemos de nada. Vamos a sentirnos mucho más felices, dándonos a los demás. Sonriendo, como ya decimos, el sonreír es un camino de ida y vuelta, como muchas expresiones faciales, gestuales. Al sentir una emoción, pues automáticamente, directamente, nosotros gesticulamos. La expresión, por ejemplo, de la sonrisa, ¿no? ¿Qué pasa? Que esta relación es bidireccional. Si nos encontramos tristes, pues si simulamos o fingimos o gesticulamos la mueca de la sonrisa, sin duda, demostrado empírica científicamente, vamos a sentirnos más felices y más contentos, aunque no haya ningún motivo aparente. Es un pequeño truco para engañar a nuestro cerebro así, sonriendo sin motivo. Y por otro lado, hemos dicho planear el viaje, agradecer todas las cosas que nos suceden en la vida, bueno, planear un viaje o cualquier otro tipo de cosa, planificar cosas positivas para el día de mañana. Y por último, hemos dicho la meditación, es muy importante. Y por último, también parece que el trayecto al trabajo, que muchas veces se realiza en coche y las aglomeraciones o el tráfico nos pueden afectar de manera negativa, pues parece que este camino tendrá efectos inmediatos sobre nuestra felicidad. Como dice aquí, os he compartido en Facebook, el hecho de desplazarnos al menos, la mayoría, 2 veces al día, al menos 5 días a la semana, tiene un efecto acumulador que puede ir eclipsando lo que entendemos por una vida feliz. La dificultad que conlleva ir al trabajo se puede compensar con la reducción del trayecto, pero aquí entraríamos en contraposición de lo anterior. Si paseamos para ir al trabajo, si paseamos para hacer ejercicio, estar al aire libre y evitar estas aglomeraciones y este tráfico horrible que nos puede generar muchísimo estrés, por otro lado, puede hacer que, aunque el camino sea más largo y nos lleve más tiempo y tengamos que dejar de lado otras actividades en nuestro día, seamos más felices. Al contrario, si viviéramos más cerca del trabajo, pues como decimos, perderíamos menos tiempo, no se acumularía este estrés de tenernos que desplazar, a lo largo del tiempo no se nos acumularía, pero también perderíamos esa oportunidad de poder pasear o incluso a veces el conducir, pues no tiene por qué ser algo negativo y a muchas personas les desestresa, les ayuda, es un momento, o en el autobús simplemente para pensar, para escuchar música. Y como ya sabemos, todos estos consejos que aquí damos, cada uno tiene que tomarlos y adaptarlos a su vida y a su personalidad, que todos nos conocemos y sabemos lo que nos hace más felices o no. Pero bueno, esto es lo que dice la ciencia, esto es lo que dicen los estudios y hasta aquí podemos leer. De aquí ya cada uno que haga lo que considere. Pero luego no digáis que nos hemos dado aquí las pautas para la felicidad. Ya sabéis que podéis comentarnos cualquier cosa en nuestra página de Facebook, Gabinete de Crisis, en nuestro Twitter, o podéis hacernos las consultas que queráis mediante el email gabinetedecrisis@hotmail.es. Esperamos de verdad ya tener preparadas varias consultas para los próximos programas, puesto que como Gabinete lleva poco tiempo en antena, llevamos un mes, poquito más de un mes, todavía no hay nadie que se haya atrevido, que se haya soltado a contarnos su historia, a compartir con nosotros alguna cuestión. No tiene por qué ser un problema o no tiene por qué ser algo doloroso, que también puede serlo, evidentemente, para que le ofrezcamos orientación y ayuda, sino compartir cualquier pensamiento que quiera hacer llegar a alguien. Podéis dedicar alguna canción, cualquier cosa que se os ocurra o que queráis comentar conmigo. Aquí estamos, nuestro teléfono, como siempre digo, 976 52 56 45.
Esperamos que os haya gustado nuestro programa de hoy dedicado a las diferencias entre hombres y mujeres, ya que a menudo, pues, todo esto se suele tratar con un tinte de confusión, como he dicho al principio. Una cosa es que nosotros reivindiquemos, evidentemente, un trato igualitario, tengamos los mismos derechos fundamentales, derechos humanos, derechos como personas que somos. Y que, yo añado, también deberían tener unos derechos los animales, que tampoco están tan reconocidos. Pero bueno, esto es una historia por un lado. Por otro lado está el que reconozcamos que, aunque seamos muy parecidos en casi todo, hay en muchos aspectos que no, que hay diferencias. Y evidentemente, porque la ley trate igual, por ejemplo, a una persona de 30 años que a una persona de 60 años, no significa que estas personas sean iguales, ¿verdad? Pues lo mismo ocurre con el sexo. No nos debe dar miedo, ¿no?, reconocer que somos distintos, que cada uno tiene su diseño cerebral estructurado de una manera y evidentemente esto se refleja en nuestra vida cotidiana, en nuestras relaciones. Espero que hayáis comprendido las diferencias que hemos dicho. Espero que a partir de ahora, si eres hombre, trates de tener más en cuenta que el cerebro de la mujer está más preparado para sentirse satisfecho cuando se comunica con todo esto que hemos comentado relacionado con las habilidades sociales, con la empatía, cuando está compartiendo sus preocupaciones o sus problemas, simplemente el conversar. El cerebro femenino obtiene una satisfacción que se podría equiparar a la que obtiene el cerebro masculino cuando alcanza una meta o un objetivo, cuando alcanza un resultado, cuando gana en un juego, por ejemplo. Hay que comprender esto y hay que ser tolerantes con el otro para podernos respetar y para poder convivir de manera armoniosa. Y nada más, con todo esto me despido de vosotros hasta el próximo lunes. Espero que haya sido de vuestro interés y si tenéis alguna propuesta de tema para hablar en el siguiente o en los siguientes programas, nos lo hagáis llegar por las vías que ya he mencionado. Muchas gracias por vuestra escucha y hasta la semana que viene.